verdad que para nosotros era como un viaje de placer, que íbamos a estar unos días y después nos volvíamos. Cuando íbamos en los Unimog íbamos cantando, lo vamos a reventar, ingleses no vengan, viste, era una cancha para nosotros. En Malvinas me sacaron la pelota y me dieron un arma. En esos 74 días que estuvimos en Malvinas, parece que hubiesen pasado 5 años más o menos, envejeces mucho. Hasta llegué a pensar en que si me llegaba a pasar algo, una herida en una pierna y no podía volver a jugar al fútbol, no quería volver. Hubo compañeros que quedaron, hubo otros compañeros que no volvieron como habían ido. La sensación que me queda a mí es que yo salí adelante, pero lamentablemente la mayoría no salió adelante. Andar a la guerra a matar y otro día listo, no maté más a nadie. Cabeza explota. El fútbol fue el motor por el cual nunca me caí anímicamente. Yo cuando vine de allá dije, el fútbol tiene que ser el remedio, tiene que ser la cura para todas las cicatrices que uno tiene adentro. Argentina ingresó a la década del 80 sumergida en la dictadura más sangrienta de su historia. La Junta Militar Gobernante, instaurada con un golpe de Estado en 1976, languidecía. Y las Islas Malvinas fueron ese último intento por aferrarse al poder a través de la exaltación del patriotismo en una guerra sin sentido. Era la época en la cual era el servicio militar obligatorio y vos dependías de un sorteo. Dependía si te convocaban o no. Yo ya con 17 años yo ya estaba con el plantel de primera. Había salido como 6, 7 partidos en primera con 17 años. Y bueno, me truncó el servicio militar. A mí me mandan al Regimiento 6 de Infantería, que estaba sentado en Mercedes. Y realmente no tenía contacto con el tema Boca, es como que tenía que hacer la colimba y no sabía si iba a salir los fines de semana, si iba a estar, si podía, o sea que realmente ese tiempo lo perdí. Vienen con unos camiones, ¿viste? Distintos camiones, distintos vestimentas los militares y me llaman a mí, me dan una bolsa de equipo con ropa. Te estoy hablando fines de marzo, un calor. Miro dentro de la ropa, el bolso, gorro con orejera, bufanda, pasamontaña. ¿A dónde voy? Digo, ¿dónde voy? Si estamos en verano, me dan todo esto. No, y ahí me dice, no, vas al BIN 5, en Tierra del Fuego. Y bueno, hasta así que a la noche en camiones, 6, avión, Tierra del Fuego. Llegamos allá a Tierra del Fuego y me dicen, mire que acá no hay, usted a su casa no se va hasta la baja. Chao, el fútbol, viste, decía yo. Y vos sabías que si perdías un año, después costaba volver. Lo que no tenía, lo que no estaba en la cabeza, en realidad es que no solo iba a ir a la colimba, sino que iba a estar en Malvinas. Vuelvo al club, ya eso era cuarta, tercera división, como para pelear un contrato, ¿viste? A ver si eras jugador profesional o salías y tenías que buscar otros rumbos. Y bueno, empecé y después bueno, pasó lo de Malvinas. Hoy, milagrosamente. Ahora el postre. Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas.
Recuerdo el 2 de abril, cuando se toma las Malvinas, estábamos con mi viejo mirando la televisión y comentando sobre el tema. Yo ya había terminado la colimba y estaba de baja, hacía 5 meses que estaba de baja. Y cuando escucho la noticia, no sé por qué algo no me gustó en el tema del desembarco en Malvinas, ¿no? Mientras mi viejo estaba en la Plaza de Mayo, a mí me llegaba un telegrama para reincorporarme al ejército. Esto fue un sábado, 10, 11 de la mañana. Yo a la tarde jugaba Centro Español y Central Ballester en la cancha de Ituzaingó. Así que no lo vi a mi viejo, como tipo 1, agarro mi bolsito y me voy a jugar. Termina el partido y no me pregunten por qué. Termina el partido, me baño y sin saludar a nadie, solamente dándole la mano al técnico, me voy del vestuario llorando. Habíamos venido de jugar unos partidos en el Chaco, con la tercera, y el negro Antonio me llama aparte y me dice que a la semana siguiente, o a más tardar 15 días, él me iba a avisar, Bilardo iba a incorporarme al Country 7B a entrenar permanente con el plantel. Y fue algo maravilloso, pero a la semana ya se recuperan las islas y a las 10 días estaba reincorporado al regimiento. Así que ya en vez de estar en el country entrenando, al poquito tiempo estaba en Malvinas, ¿no? Viene un soldado de guardia y dice, Rebasti, te busca tu papá. Y bueno, resulta que me dice, vamos a tomar algo. Y había un bolichito enfrente de Tablada y me dice, vamos para casa. Y le digo, no, papá, digo, voy con mis hermanos, voy a defender la patria. Y me abraza y me dice, eso es lo que quería saber, hijo. Y nos despedimos. Llegamos ya a las 8 de la mañana, el día 13, martes 13. Estábamos en el aeropuerto desierto, pero lleno de armas, misiles, algunos aviones. El panorama no era para nada alentador. Y bueno, y ahí comienza la historia de Malvinas. Recuerdo mucho el haber iniciado, o sea, el lugar donde ibas a estar, el pozo, hacer el pozo, todas esas cosas. Y nada, esperando mal porque de repente estuvimos, ponele 60 días sin nada, porque no estabas en combate, nada. Y eso te cansa más, te come la cabeza. Los primeros días pensaba en el fútbol. Los primeros días lo único que quería era saber cómo salía los Andes. Recopilaba, qué sé yo, algún diario viejo, si es que llegaba. La idea era, no van a venir 12.000 kilómetros. ¿Van a venir 12.000 kilómetros? No van a venir. No van a venir. Hasta el 1 de mayo que nos enteramos que vinieron. Ahí fue donde se armó los primeros bombardeos, ¿viste? Pero claro, hasta que no te tiran, hasta que vos no sentís las explosiones, todavía no tomaban noción a qué íbamos, ¿viste? Pero vi que no pasaba nada y dije, listo, acá vinimos al Divino Botón, no va a pasar nada. Hasta que, bueno, después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que esto se iba poniendo feo, que no había ninguna solución al conflicto y nada, y de a poquito ya te ibas a enterar qué pasaban los aviones, empezaban a pasar los helicópteros. De noche escuchabas ruidos y esas imágenes te quedan todas grabadas. Lo que te ponía muy mal era recordar a tu familia, porque vos ya sabías lo que estabas pasando y te tenías que mover y hacer frente a lo que te tocara, ¿sí? Desde la situación, desde los combates, desde lo que sea. Pero uno pensaba en la familia, así, ellos, qué información tendrán, qué les estará pasando. Hasta que realmente entramos en combate, pasaron unos días, todos esos días había que... Y un día se nos ocurrió armar una pelota con algunos plásticos que teníamos ahí, trapos, papeles. Armamos la pelota como si fuéramos a jugar, no sé, 1 hora, 2 horas, vas a ver. Pero cuando ya estábamos ya con varios kilos menos y los borseguís puestos y el terreno desparejo, te desanimaba un poco. Jugabas un ratito y ya, viste, estabas débil. Realmente estábamos, ya físicamente habíamos empezado a decaer. Estábamos mal físicamente, o sea, no podíamos patear una pelotita. Bueno, imagínate después cuando el conflicto comenzó a hacerse más largo, ¿no?
Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Yo llegué a Roque Pérez con 14 kilos menos. Costaba comer, había días que no comíamos, salíamos a buscar nuestra comida de cualquier manera, a donde sea. Era la supervivencia en su estado más natural, ¿no? Cuando nosotros llegamos, había 3.000 habitantes, 3.000 kelpers, y se fueron casi 2.000, y quedaron 1.000. Entonces, en un momento nos estábamos muriendo de hambre, de frío, y empezamos a saquear las casas que habían quedado. Pues, viste, vos decís, estamos en la playa, muriéndonos de frío, de hambre, y ahí a 1 o 2 kilómetros hay casas que tiene que haber algo. ¿Entendés? Entonces, en ese momento no consideramos que estábamos robando, ¿viste? Estábamos subsistiendo. Yo he llegado a un momento que hasta he soñado despierto, con comida. El hambre es algo que no puedes dominar. O sea, sos capaz de pegarle un tiro a un soldado porque tiene un pan. En una guerra uno se vuelve un ser despreciable, un ser que no le importa nada. Había llegado un momento que habíamos conseguido algo de yerba, entonces te digo en el grupo nuestro. Entonces desarmábamos la granada, la MK2 y la granada española, que era un cilindro, le sacábamos la carcasa de fierro, una lapicera, agujereábamos y ese era el mate. Después la lavaba, otra vez armaba la granada. El frío prácticamente impide hablar, contrae las mandíbulas. Sin embargo, no parece influir demasiado en estos soldados, o por lo menos en su labor, ni tampoco en su estado de ánimo, a todas luces alegre. El frío y el hambre era tremendo. Eso empezó a hacer, cada vez se empezó a notar más, ¿no? En la medida que los ingleses llegaron y empezó el bloqueo y ya no llegaban en la alimentación. Y obviamente ya empezaba la época cada vez más de más frío, se sentía muchísimo. Era muy fuerte el viento y por supuesto esto es la sensación térmica, que lo conocimos después también, ¿viste? Yo, menos 3, menos 4, con 70 kilómetros, ¿viste? Es un freezer. Good evening, everyone. A day of calm in the Falkland Islands dispute was shattered around 3 o'clock Detroit time today when, according to British reports, one of Her Majesty's submarines fired torpedoes at an Argentine ship. The British report the torpedoes caused severe damage to the ship called the General Belgrano. Hablar así de lo que era el fútbol, digamos, fueron los primeros días de hablar de fútbol, ya después se me pasó más que nada cuando después hunden al Belgrano. El 1 de mayo ahí ya tomamos conciencia un poco de en dónde estábamos. El 1 de mayo para nosotros era un cine. Por supuesto teníamos miedo atroz, ¿viste? Pero en definitiva era un cine. Vos fíjate que la inconsciencia que teníamos, estábamos afuera de nuestras posiciones mirando. Y nos pasaban los aviones por arriba nuestro. ¿Viste? Estábamos tan cerca que los aviones aparecían por cualquier lado, los Harrier. ¿Viste? Aparecían por cualquier lado y nosotros mirábamos, ¿viste? Y sentíamos y escuchábamos un bombardeo atroz, fue no sé cuántas horas duró. Todos los días pensás en la muerte, sobre todo desde el 1 de mayo cuando empezó el conflicto. Es inevitable porque no. Empezás a buscar salidas, a querer decir cómo vas a volver, qué vas a hacer, qué va a ser de tu vida, pero tenés todas las puertas cerradas, no encontrábamos ninguna vuelta. Y lo peor que me pasó a mí es que se me empezaron a borrar la cara de mis viejos. Esa fue la parte que más dura se me hizo. En cada bombardeo lo único que te quedaba era sentarte, prender un cigarrillo y esperar que la bomba no te caiga ahí. Porque era eso, vos estás sentado de gente que te está bombardeando desde una distancia en la cual vos no tenías cómo responder. Y bueno, ese era un momento difícil, ¿no? Que decís, bueno, donde te toque, donde elijan. Nosotros no teníamos radio, no teníamos visor de noche,
no teníamos francotiradores, no teníamos logística de artillería. Tengo las imágenes de haber ido a rescatar compañeros que quedaron sepultados por haberles caído una bomba muy próxima a la posición, y que por suerte, cuando ya estábamos a punto, porque no los encontrábamos, estábamos a punto de retirarnos, alguien escuchó una voz y eso nos permitió que los pudiéramos rescatar. Uno muchas veces cuando está en una situación límite puede llegar a decir o pensar o hacer cosas que en otro momento no lo harías ni lo dirías. Pero yo en ese momento decía, lo hablaba con Beto, con mi compañero Pozo, y decía, a mí se me va, si yo con una pierna menos no vuelvo. Yo no quiero volver, no quiero volver. Yo no sé si quiero volver sano para jugar al fútbol, sino que no quiero volver. Una locura, ¿no? Que decía, si a mí me tocan una bala en alguna parte del cuerpo me pegaba un tiro. Y es mentira, hubiese hecho lo imposible para seguir viviendo. La misma situación te hace hacer cosas que vos tampoco pensabas que ibas a hacer. O sea, tener un arma, montar un cañón, prepararte para salir si tenés que matar a alguien. Y lamentablemente te encontrás en un cuadro que si te miraras a un espejo en ese momento decís quién sos, porque realmente no te conoces, las cosas que pensás, las cosas que podés llegar a hacer. Y todo eso es un aprendizaje que es el día de hoy, que te seguís preguntando cómo hiciste, de qué forma saliste y si salí. El 14 de junio nos dan la orden de repliegue, habíamos combatido de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, sin parar. Y yo cuando me dan la orden de repliegue me quedaban 3 proyectiles de mortero, ya no teníamos más munición. Nos dan la repliegue porque ya los ingleses habían pasado la primera línea. Entonces nos dan la orden de repliegue, nos apostamos, nos hacen apostar el cuerpo a tierra con el faro y sable de bayoneta encastrada. Y como nosotros nos habíamos apostado atrás de una loma, ya si lo veíamos ya a 50 metros, no lo veíamos que venía. Y habremos estado apostados 10-15 minutos de la cuerpo a tierra y ahí, viste, la cabeza explota. Porque decís, a donde se asome uno y hay que darle o me va a dar y cómo va a ser el enfrentamiento, viste. Encima cuando vos te dicen el catraza del bayoneta es porque puede haber cuerpo a cuerpo. Nos cruzamos con regimientos que venían abatidos, viste, mal. Y en uno de esos regimientos era el regimiento 6 que volvía Javier Dólar. Y vos sabés que se cruzaban los muchachos. Y vos decías, ¿a qué se cruza? Y nos abrazaban y lloraban y nos daban los cargadores, las balas, las municiones. Porque claro, ellos sabían dónde nosotros estábamos yendo, nosotros no. Llegamos arriba, estuvimos combatiendo, fuimos la compañía A del Regimiento 3, la que más aguantó en combate, que le decían el famoso cuerpo a cuerpo, que es de a 30, 40 metros a los tiros. La pasamos muy mal, perdimos 4 o 5 compañeros, muchos quedaron heridos. Es ver, no por los ingleses vos no lo veías, lo único que veías eran las ráfagas de las ametralladoras, de los disparos, y vos tenías que estirar ahí. Cuando el capitán nos despide llorando, abrazándonos uno por uno, sabiendo que nos mandaba el muere, que teníamos poca posibilidad de sobrevivir. Y esa noche me acuerdo que me acosté diciendo, si yo lo único que sé hacer es jugar al fútbol. Y ¿por qué no lo podemos definir con un partido de fútbol? Y bueno, esa noche soñé que jugara un partido de fútbol y que con mis compañeros me acuerdo que el equipo inglés era todo grandote y tiraban todo centro y yo tenía que volar y sacar con los puños y me caía para atrás y el rebote y pateaba como bestia y me dejaban las manos porque no tenía guante y atajaba y sobre la hora le ganamos 1-0. Esa fue la única vez que yo me desperté transpirado, Malvin.
fue la única vez que dormí calentito. Y bueno, y jugamos, en el sueño mío era, no quiero morir, quiero hacer lo que sé, jugar al fútbol. Y fue tan real ese sueño. La última noche se combatió muy cerca, más cerca de lo que yo pensaba, y yo escuchaba los gritos, miraba las bengalas. Y en un momento yo recuerdo que con otros 2 muchachos, no sé, nos pusimos un par de armamento, unas granadas, algo así, quisimos salir. Y me acuerdo que en una de las puertas, algo así, un sargento nos insulta y nos dice a dónde vamos, que estaban matando a muchos pibes ahí en donde estaba el enfrentamiento, y no nos dejó salir. De ahí nos dan la orden de repliegue y nos fuimos a Puerto Argentina. Y ya empezamos a retroceder a Puerto Argentina. Ahí fue la masacre. Ahí fue una masacre. Porque ellos te tiraban con los obuses. Y como íbamos banda de soldados, todos. Primero empezamos caminando, y ya terminó todo. Cuando empezaron a caer los cañonazos, empezamos a correr. Y te tiraban ráfaga de 6. Nosotros cuando la escuchábamos salir ráfaga de 6, contábamos 5 segundos y nos tirábamos. Calculá que nos tirábamos, éramos, no sé, así, 300 soldados, por decirte una cifra. Pueden ser. Y donde caía, caía. No te tocaba, vos sentías que explotaba, salía el hongo, levantabas así, por ahí había muchachos que volaban por el aire, no te tocó a vos, correr. Y así hemos corrido como 6 kilómetros. En general, a esta tropa ya no se le puede exigir más después de lo que ha peleado. No tenemos medios, no contamos con los apoyos que corresponden. Y creo, mi general, que tenemos que asumir una gran responsabilidad para que los soldados que van a seguir combatiendo un combate sin posibilidades por el término de pocas horas más y que va a costar muchas vidas. Ya nos dijeron, bueno, tiren todo y prácticamente a ver quién llega primero a Puerto Argentino, como sea. Lo que más recuerdo es, iba trotando, creo, se escuchaban los silbidos de las bombas y cayó a 3-4 metros mío adelante. Y a mí me agarró la onda expansiva y me embolsó así y caí allá a 2-3 metros. Caí así y yo dije, morí. En ese momento, viste, pensé, me morí, me agarró y me morí. Me acuerdo haberlo encontrado a Gustavo de Luca cuando hicimos el repliegue. Y le había caído una bomba entre las piernas y tuvo la suerte de salir despedido, de salir sangre de todos lados y estaba vivo. Lo encontré porque le digo, tenés sangre por todos lados. Y viste, empezás a reaccionar y siento que me levantan de la mano y tenía un chiflido en el oído terrible. Se replegaron la mayoría de los soldados y nosotros hicimos como una... iba a haber, digamos, nos íbamos a enfrentar ahí en las calles de la ciudad. Hicimos unas barricadas en la entrada de la ciudad y nos tocaba enfrentarnos a nosotros con los ingleses. Pero suerte o bronca, llegó la rendición. The Argentine military say their commander on the Falklands has met the British commander there and agreed a ceasefire. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Lo único bravo fue que justo que estuve pasando por la casa del gobernador, creo que era, no me acuerdo, que había un mástil, estaba la bandera argentina y estaban los ingleses bajando la argentina y subiendo la inglesa. Eso fue una patadita en el pecho más o menos, ¿viste? Pero después el sentimiento era de se terminó, basta, ya está, se terminó. Porque vos llegás a un momento tan límite en el día a día que vos decías, quiero morir o vivir, pero que se termine. Sensación entre bronca, alivio, pero cuando tenés que entregar el armamento, es un dolor muy grande hasta que casi llorás, es lo que te digo. Cuando vi la bandera blanca fue algo una cosa muy rara.
en el cuerpo mío, porque por un lado no quería morir, quería vivir, pero por otro lado había muerto compañero y se había terminado todo y no pude hacer nada. Con esa culpa viví mucho tiempo de no haber podido cambiar la ecuación, ¿no? Porque el fútbol me enseñó a ganar y yo en la guerra no pude hacer nada, no pude ganar. Por un momento estábamos contentos porque volvíamos a ver a nuestras familias y por el otro lado teníamos una sensación, porque ya había sangre derramada, ¿viste? Entonces ahí te empieza a cambiar un poco la cosa, ¿viste? Ya la rendición, ¿viste? Y decís, che, le tocó a alguien, me puede haber tocado a mí. O sea, era la dicotomía de las dos circunstancias. ¿Viste? Uy, por fin vuelvo, por fin se terminó. Y por el otro lado decís, la puta madre, ¿qué nos faltó hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? Era como que estábamos libres, a pesar de que estábamos prisioneros. Sabíamos que empezaba el regreso a casa. Cuando crucé a soldados ingleses en el hospital militar después de la rendición, es que los tipos eran profesionales, sabían lo que hacían y es como la mirada de ellos. Yo vi cuando estaban mirando a los heridos que había ahí, es como que peleamos con gente que no teníamos que haber peleado. Sí, ellos mismos decían que no entendían cómo nosotros, siendo tan chicos, estábamos en una guerra. 24 horas y 12.000 kilómetros de distancia separaron el final de la Guerra de Malvinas y el debut de la selección argentina en la Copa del Mundo de España, el 13 de junio. Día previo a la rendición en Puerto Argentino, la albiceleste se presentaba en Barcelona con una derrota por 1-0 ante Bélgica. Nos habíamos robado una radio en el pueblo y fuimos hasta la posición donde nosotros estábamos con la radio. Así que estamos al tanto de lo que pasaba en el fútbol. Realmente nos pusimos muy mal porque a pesar de no haber jugado bien y haber perdido, nosotros queríamos darle el triunfo a mi país, ¿no es cierto?, que está sufriendo tanto, y a nuestro país. Y nos enteramos de que había perdido Palma. Ahora que hemos ofrecido la rendición, es una cosa muy mala para mi país y bueno, eso nos tiene mal a todos. En el barco que nos trajo de vuelta, cuando nos daban de comer, ponían unos cartelitos con los resultados del Mundial del día anterior. Estábamos parados unos atrás del otro y de repente empiezo a escuchar una canción que me era conocida en inglés. No llores por mí, Argentina. Y la estaba cantando un escocés. Entonces yo le empecé a hablar y le empecé a decir que mejor que Kevin Keegan era Diego. La conversación terminó cuando él me dice, sí, realmente Diego es de otro planeta. Y vos fíjate lo que es, a segundos de habernos rendido, estar hablando con un soldado enemigo, hablando de fútbol. Nos trasladaron después a Campo de Mayo. En Campo de Mayo nos hincharon así de comida. Toda la comida que no comimos en Malvinas nos dieron acá. Nos engordaron, nos limpiaron, nos acondicionaron un poquito. Las condiciones que llegamos eran muy malas, muy malas. Por donde lo mires, no solamente la cabeza, físicamente. Recién yo creo que empezamos a elaborar un duelo más profundo cuando terminó la guerra y mucho más cuando regresamos al regimiento y nos encontramos con papás de soldados que habían muerto y que no lo sabían. Salimos del regimiento, fuimos a la estación de Mercedes, nos subimos al tren y ¿qué pasó en Mercedes? Nos pedían el boleto.
Llegué a mi pueblo medio de madrugada. No tenía ganas de cruzarme con nadie. En realidad lo que quería era llegar y encontrarme con mi familia, ¿no? En la primera época que llegamos estábamos, no sé, a veces demasiado endurecidos sentimentalmente, ¿no? Siempre hay cosas que remarco cuando nos tocó llegar y empezar a convivir con la sociedad nuevamente. Nos llevó mucho tiempo la adaptación a todo esto nuevamente. Me tuve que volver a acostumbrar a la tranquilidad. Me costó meses porque yo era yo. Yo con un arma era yo. Nadie me iba a matar. Un día me dicen, llegamos acá a Ezeiza con el avión, 3 de la mañana, me dijeron, gracias por todo, rompan fila. Y yo no podía caminar por la calle si no tenía mi FAL. O sea, sentía como que me iban a querer atacar y yo con qué me iba a defender. Obviamente era una postura propia de un día andar a la guerra a matar y otro día listo, no maté más a nadie. Me costaba mucho dormirme, no podía dormir en la cama, dormía abajo de la cama. Durante 10 días dormí bajo la cama. Escucho la sirena y me hace mal. Todos los hechos cotidianos de tu vida, siempre en algún momento del día, de la mañana, de la tarde, de la noche, tu cabeza vuelve a ese lugar. Es un lugar de donde no se puede salir. Yo siempre dije en todas las notas que el fútbol me salvó la vida, porque esa fue la otra guerra, ¿no? La de los veteranos, la reinserción a la sociedad fue algo realmente muy complicado. Nuevamente en el continente, con un Estado que les dio la espalda y con las heridas de la guerra todavía en carne viva, los excombatientes tuvieron que afrontar una nueva batalla, la de acoplarse otra vez a la sociedad. La pelota, el vestuario y la convivencia con los compañeros fueron, en muchos casos, el mejor remedio. El fútbol es una manera de olvidarte de todo. O sea, yo cuando vine de allá dije, el fútbol tiene que ser el remedio. Tiene que ser la cura para todas las cicatrices que uno tiene adentro. Vas cayendo a poco, por eso me recomendaron lo más rápido posible meterme en lo mío, y lo mío era el fútbol. Y entonces creo que no dejé pasar un día y aparecí de nuevo en River a entrenarme. Lamentablemente no me fue bien, pero por suerte tuve la oportunidad de seguir jugando fútbol hasta los 38 años, que era lo que a mí me gustaba. Esto fue a mí lo que me sacó muchas mierdas que yo tenía, ¿viste? El fútbol fue un factor importantísimo. Decirte todo es exagerar. Hoy a la distancia te digo que fue importantísimo. Yo no sé lo que hubiese sido. Sin el fútbol no sé lo que hubiese sido. Por suerte el fútbol, al trabajar con grupos, con gente, ser una persona pública, a mí, en el caso mío particularmente, me ayudó. Algo que después con los años yo después comprendí que muchos muchachos no pudieron salir y tomaron drásticas decisiones de suicidarse o algo por el estilo los primeros años que regresamos. Por eso yo creo que cuando titulo estudiantes, Bilardo y estudiantes, me salvaron la vida y el fútbol me salvaron la vida, no, por ahí puede sonar exagerado, pero no lo es para nada. Yo tuve esa suerte de la convivencia diaria, del cariño que te da el vestuario, de tus compañeros. Y bueno, pude largar quizá mi mochila y poder vivir un poco mejor. Probablemente para muchos de nosotros que jugábamos y que nuestra vida era el fútbol, volver con una incapacidad que nos hubiera impedido no poder continuar hubiera sido muy difícil. Fue muy complicado al principio. Y no lo digo yo, lo dicen mis compañeros de ese tiempo. El médico que era de los Andes, Freddy Hansek, él cuidó mucho de mí. Yo padecía mucho lo que es el pie de trinchera. El carácter te cambia. Nosotros fuimos hombres en 2 meses y medio. De chicos pasamos hombres en 2 meses y medio. Pero literalmente te lo digo, literalmente. Pasamos a estar rabiosos. Nunca más pude integrar un plantel de primera. Me han venido a buscar, estuve en Morón, estuve en Deportivo Merlo, en Mildan, en Argentino de Merlo, en La Pampa,
y no he podido quedarme, no, era una semana, 2 semanas, y cuando había que arreglar el contrato me venía, no pude hacerlo profesionalmente, nunca más. Tenés un telegrama, Juan, y yo, viste, sabía que si no te mandan telegrama, o sea, si te mandan es porque renovas, te hacen contrato. Y ofrecemos primer contrato, y una cosa que fue maravillosa. En ese momento volví a vivir, en ese momento. No cuando debuté en primera a los 3 meses. Llegar de Malvinas, que te reciban con una cena con todos exjugadores, toda gente del club, 250 personas, yo y Rebasti estábamos. Y prometer contrato, ¿sí? Y no cumplirlo fue lo peor que me podían haber hecho. Yo era goleador del equipo, era titular, y me costó mucho después, porque tardé como 6 meses en volver al banco de suplentes. Cuando no estaba recuperado todavía, quedé libre antes de firmar el primer contrato. Así que no es muy agradable la historia con cómo terminó con River. Me dio a entender que no me tenían en sus planes el técnico. Y después pasó lo que tuvo que pasar. Nada, reaccioné mal. Una discusión de palabras y un poquito las manos y dije no quería jugar más. Me ensucié el físico yo con alcohol, con cigarrillo. Traté de quemarlo por otro lado, los problemas que tenía, y no fue justo el método, ¿no es cierto? Había empezado a tomar mucho. Yo me tomaba una botella de whisky como si nada. Y había empezado a fumar. Y no es compatible con el deporte. Y al año de estar en una guerra, prácticamente en la misma fecha, debutaba en Córdoba en primera, cumplía mi sueño de debutar en primera. Después pasaron un montón de cosas, lesiones, todo, más partidos en primera, pero yo cumplí mi sueño. Nunca me puse a pensar que pudo haber sido. Tuve la suerte de vivir del fútbol, no tuve una carrera alucinante, pero pude hacer algo que me había propuesto durante muchos años de sacrificio. Y quizás como jugador no me dio mucho y como entrenador hoy me dio mucho. El sinsabor que te queda es haber estado tan cerca y no haber podido llegar. ¿Quién me quita a mí que por Malvinas no puedo seguir jugando al fútbol? O no en el nivel que quería jugar. Porque perdí 3 años de mi vida. Entre el servicio militar, las Malvinas, recuperarme. Perdí 3 años de mi vida. Potencialmente me cortó Malvinas una oportunidad bárbara de estar en el plantel de primera todos los días entrenando con jugadores que para mí eran monstruos, que terminan siendo los campeones del 82 y después del 83. Yo no sé si hubiese triunfado, pero que hubiese llegado Juan Primera, seguro. No sé cuántos partidos, pero hubiese llegado seguro. Sí, seguro. Andaba muy bien. Pero ya te digo, me mató la guerra. Siempre me quedó la duda de decir, en condiciones normales, con una continuidad de entrenamiento, ¿podría haber seguido jugando al fútbol? ¿Podría? ¿Lo podría haber hecho? ¿Podría haber jugado en San Lorenzo, que es mi club? ¿Podría haber vuelto a Platense? ¿Podría haber tenido una carrera en el exterior? ¿La podría haber? No sé. 4 años más tarde, en 1986, Argentina e Inglaterra volvieron a verse las caras en los cuartos de final del Mundial de México. Fue solo un partido de fútbol, aunque la referencia a la guerra fue inevitable. Antes, durante y después del juego. Con el gol de Diego casi me muero. Casi me muero. Cuando entra la pila de jugadores y hacía 4 años de la guerra. Con respecto al partido de Argentina-Inglaterra, no, yo en mi caso, no encontré nunca una revancha. No, porque yo ya, para mí el fútbol pasaba por otro lado. Estuve como 4 horas sin poder parar de llorar. Era algo que yo sabía que al fútbol le podíamos ganar. Yo sabía que si yo jugaba al fútbol le ganaba.
nunca relacioné la guerra con el fútbol. Siempre traté de poner cada cosa en su lugar, ¿sí? O sea, nunca para mí un partido fue una guerra. Desde que soy entrenador, nunca a un jugador le dije hay que jugar a muerte. Una revancha. Una revancha. Siempre ganar a los ingleses es un placer especial. A lo que sea. Querer a la bolita, vamos a la bolita. Si le ganamos a los ingleses, mejor. A la figurita, vamos a la figu. Dale, vamos a la figu y si te ganamos, mejor. Hubiera sido muy duro y muy doloroso, más allá que no se compara un partido de fútbol con una guerra, ¿no? Tal vez. Pero hubiera sido muy duro una nueva derrota, otra derrota. Cualquier resultado positivo, Argentina e Inglaterra, es un pedacito de venganza. Te acostás en tu cama y decís, ¿qué pasó? ¿Dónde estuve? ¿Qué es esto? No sé, no entiendo nada, ¿qué pasa? Sigo pensando lo mismo, fue una locura porque éramos... Vos imaginate un hijo tuyo, 19 años, que le digan, tenés que ir a una guerra. No entra en la cabeza de nadie. Yo cumplí 20 años allá. Año 82 fue la guerra, hasta el año 90 es como que nos escondieron abajo de una alfombra y nos hablaba, son los que perdieron. De impotencia, de bronca, de no ser reconocidos. Notamos, fue muy notorio cuando apenas llegamos el tema de esconder todo bajo la alfombra, fuimos ignorados prácticamente, ignorados durante muchos años. Para todo el mundo y aún hasta el día de hoy somos los locos de la guerra. Creo que nosotros fuimos perseguidos durante mucho tiempo y bueno, y probablemente hasta el día de hoy. Hay fantasmas o hay culpas que no tendría por qué haberlas, pero hay. Es triste que una madre no pueda estar con su hijo, ¿no? Como me pasó después de que vine de acá y encontrarme con la madre de Andrés y después de 30 años, ¿no?, de haber pasado Malvinas. Y la abracé y me dice, no olvides a mi hijo. Y ¿cómo lo voy a olvidar si me acuesto con él y me levanto con él? El día que me muera va a ser un recuerdo doloroso, porque lo primero que me viene... Malvinas, lo primero que me trae a la mente es la carita y el recuerdo de mis amigos, los que murieron. Estoy agradecido a Dios de repente haber estado en Malvinas, haber vuelto bien, tener lo que tengo, tener 2 hijos hermosos y no como otros chicos que no están nada bien. Muchos chicos quedaron muy mal con el tema de Malvinas, les afectó mucho. La guerra no es que terminó en el 82, eso no termina nunca adentro de uno. Es una lucha constante. Yo creo que somos la historia en vida y nosotros se las tenemos que contar a la gente y nos tienen que permitir contarla, a pesar de la emoción, a pesar de todo, y tienen que saber lo que pasó. ¿Qué la van a leer en un libro si la pueden saber hoy en día? Y la pueden saber de viva voz.